Nosotros hoy vamos a ver la propiedad. La propiedad se parece a la posesión, pero no es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado y no decir la propiedad es cuando se posee algo, poseer es tener. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa cuestión sobre todo con la posesión? Poseer no es tener. La tenencia es una cosa y la posesión es otra. En la tenencia tenemos el corpus, en la posesión tenemos el corpus y el animus, ¿sí? El corpus. El corpus, tanto, les voy a definir primero qué es la propiedad. La propiedad es el señorío de derecho que se tiene con respecto a algo. Propiedad o dominio, o el dominus, que es el propietario, ¿no? Porque este dominio arranca con el poder o la máxima potestad jurídica en el campo de los derechos reales y personales que tiene un sujeto con respecto al patrimonio. Y bueno, después a partir de ahí, si es dueño del patrimonio, obviamente es dueño de las cosas que lo componen. Bien, entonces estábamos diciendo que hay dos elementos, el corpus y el animus. El corpus, tanto la posesión como la propiedad, es exactamente lo mismo, porque se refiere a la materialidad, a la cosa, ¿no? Eso es, o sea, con respecto a eso no hay ninguna discusión. Ahora el tema es el animus. Lo que varía es el animus en la posesión y en la propiedad. La semana pasada habíamos visto que en la posesión es comportarse, en el animus, es el elemento subjetivo o intencional de un sujeto. Se comporta con la cosa como si fuera el dueño, pero en realidad puede que lo sea como puede que no lo sea. En la posesión estamos hablando como regla general que no es el dueño, pero reconoce el derecho de propiedad en otro. Por eso la tiene que tener por un justo título, o sea, algo que desde el punto de vista jurídico lo avale, y habíamos dado el ejemplo del locador y el locatario, o sea, el inquilino, ¿no? El contrato de alquiler. O sea, alquila una casa, vive por un tiempo, paga las cuotas del alquiler todos los meses, y después, bueno, después devolverá, ¿no? Entonces hay un justo título que es el contrato de locación y hay buena fe, porque reconoce el derecho de propiedad de otro, cuando se termina el contrato deja de pagar y se va. Acá en la propiedad, el elemento subjetivo, el sujeto, el elemento subjetivo, intencional, animus, el sujeto se comporta como dueño porque efectivamente lo es. No reconoce por encima de él un derecho, otra persona que tenga un derecho igual, puede ser igual, pero mayor no. Eh, o sea, reconoce que él es el único propietario y no hay otro por encima de él. En cambio, en la posesión sí, puede ser que por encima del sujeto que es poseedor haya otro que tenga el derecho de propiedad. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, lo que varía, el corpus es el mismo, y después tenemos el animus, ¿bien? Eso es lo que varía. Se requiere tanto la posesión como la propiedad de justo título y buena fe. Esto, bueno, hay toda una evolución histórica de cómo nos vamos apropiando de las cosas, ¿no? Al principio, en la etapa más primitiva, o sea, cómo nos apropiábamos de las cosas, por eso esto del justo título y la buena fe, para repasar un poco lo que vimos la semana pasada. El justo título y la buena fe, bueno, porque en las épocas más primitivas, a través de los combates, de las disputas, de las peleas cuerpo a cuerpo, nos hacíamos dueños o nos agarrábamos lo que era de otro. Que era una forma también de dominarlo, porque no era solamente ganarle el combate cuerpo a cuerpo, ganarle una guerra, o ganar la disputa lastimándolo o matándolo, sino también haciéndote o agarrándote las cosas que le pertenecían a esta persona que se derrotaba, ¿no? Entonces, esto después el derecho, para que no se convierta en la ley de la selva, y sea toda una cuestión muy primitiva, el derecho aparece con estas regulaciones que vemos en la posesión y que vemos en la propiedad. La propiedad se caracteriza o tiene determinadas características. Es perpetua, es absoluta y es exclusiva, ¿sí? ¿Por qué es perpetua? Porque dura para toda la vida. Es como ahora. O sea, ustedes son dueños hasta el día que fallezcan o que fallezcamos, o somos dueños por un lapso, pero por una cuestión que nosotros decidimos. Por ejemplo, vendemos algo, entonces ya dejamos de ser dueños, ¿sí? Por eso es la perpetuidad. Eso tiene una permanencia en el tiempo, no tiene un plazo de duración. La ley a mí no me pone la obligación o no me dice, usted es dueño de tal cosa de acá a 20 años, de acá a 5 años y después dejar de ser dueño. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe, no hay un plazo de prescripción. La propiedad no está sometida como derecho real a un plazo. Yo soy dueña hasta el día que me muera. Salvo que quiera vender antes, por eso les daba ese ejemplo. Bien, eso es en cuanto a la perpetuidad.
Otro de las características es la exclusividad del derecho de propiedad. ¿Qué significa que es exclusiva? Que el derecho de propiedad se reconoce como regla general a una sola persona, no se le reconoce simultáneamente a un montón. Puede haber excepciones, como en la actualidad. O sea, puede ocurrir, el derecho romano regulaba dos cuestiones. Como regla general, se es dueño de una cosa y excepcionalmente dos o más personas podían ser dueños de la misma cosa. Y se reconocía el caso de los copropietarios o condóminos, términos que son utilizados en la actualidad, o el caso de los coherederos. Mientras no se divida esa porción indivisa del patrimonio a heredar, todos son copropietarios en la parte proporcional que les corresponde en el derecho de la herencia, ¿no? Entonces, esto genera consecuencias jurídicas, ser copropietario. La regla es un solo dueño. Puede haber dos o más dueños. Entonces esto va a traer determinadas consecuencias jurídicas. ¿Y cuáles son esas consecuencias jurídicas? Por un lado, todo lo que beneficie, todo lo que la cosa genera, o todos los beneficios que devengan de la cosa, de la que se es copropietario o condómino, favorece al resto. O sea, si somos tres dueños y la cosa se está alquilando, el alquiler es para los tres, ¿se entiende? Todo lo que, los frutos o o aumenta el valor de la cosa, por ejemplo, ¿no? Aumenta el valor de la cosa, bueno, eso nos beneficia a todos, porque el día que se divida, vamos a tener acceso a un precio mejorado. Entonces, pero no solamente las cosas positivas nos van a beneficiar, también lo negativo. Por ejemplo, se está por caer una pared, hay que apuntalarla, arreglarla, eso genera gastos. Entonces, ahí los tres copropietarios o los tres condóminos tenemos la obligación de hacernos cargo de los gastos que la cosa devengue, ¿sí? O por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, una manada de animales que son nuestros, somos tres propietarios, y uno de esos animales embiste a una persona y la lastima, ¿no? Animal de gran porte hablo. La lastima a la persona. Yo tengo que hacerme cargo, los tres copropietarios nos tenemos que hacer cargo de los gastos médicos. Nos tenemos que hacer cargo de indemnizarla o nos tenemos que hacer cargo de buscar la forma de reparar el daño causado por una cosa que es nuestra. Algo parecido pasaba con un esclavo. Si un esclavo nuestro mataba a un hombre libre, los tres dueños del esclavo nos tenemos que hacer cargo, porque se causó un daño, entonces tenemos que responder por ese daño. Y en la actualidad es lo mismo. Si nosotros tenemos una casa que es vieja, que somos tres dueños, se cae una pared y esa pared justo rompió un auto o lesionó o mató personas, nos vamos a tener que hacer responsables desde el punto de vista civil de responder por los daños y perjuicios causados. O sea, la copropiedad tiene sus pros y tiene sus contras, y es justo que así sea, porque no se puede recargar en cabeza de uno de los condóminos el perjuicio y beneficiarse después en el momento de cuando todo está ok, beneficiarnos todos. Entonces, esos son los pro y esos son los contra, las contras del derecho de copropiedad. Entonces, aportamos los gastos por igual, y como o sea, nosotros todavía no lo vimos, pero es como que se genera una obligación solidaria, porque si, supónganse, tenemos que reparar una pared que se cayó y la arreglo yo sola y pago los gastos yo sola, del material, la mano de obra y todo lo demás, y el resto no me lo quiere devolver, yo los puedo demandar judicialmente, porque no puedo negarse, la cosa es tanto de ellos como mía, ¿sí? Y esto no solamente pasa en la copropiedad cuando las personas están vivas, también pasa en el derecho sucesorio, porque no siempre había un heredero, a veces eran muchos los herederos, y los herederos crean hay una indivisión hereditaria, hay un condominio, y por lo tanto, hasta que se dividan la herencia, esos herederos declarados como tales, se tienen que hacer cargo de todas las deudas, de los perjuicios, indemnizaciones, gastos que genera ese patrimonio, en la parte que les corresponde a cada uno, ¿no? Si el testador, supongamos, si hubo un testamento y el testador, o se aplica bueno, supongamos un testador que hizo un testamento y designa 3 herederos, a uno le deja el 50, al otro el 20 y así. Cada uno se va a hacer cargo por la parte proporcional que les corresponde a la herencia indivisa.
O sea, esto no se divide en tres partes iguales, ¿sí? Ahora, si hay un testador que dejó la herencia a tres personas y no dice la parte que les corresponde a cada uno, las partes van a ser proporcionales. Siempre que nos afecte la porción legítima de la UXOR, o siempre que nos afecte la porción legítima de los... partimos de la base que son mujer e hijos, los hijos nacidos dentro de las justas nupcias y todo lo que vimos. Entonces, si son tres hijos y nada dijo de la parte que les corresponde a cada uno, es en partes iguales. Si dividió el patrimonio en porciones y esas porciones quedaron indivisas, cada uno se va a hacer cargo en la proporción que le dejaron. Yo no me voy a hacer, si somos dos, yo no me voy a hacer cargo del 50%, si a mí me corresponde el 10% de esa herencia. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no puedo hacerme cargo de todo y los demás miran. También tienen que voluntariamente o ser demandados judicialmente. Porque a veces no es una casa, son muchas propiedades, muchos animales, muchos esclavos, y imagínense que recaiga todo el peso de los perjuicios en la cabeza de una sola persona. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, esto es con respecto al derecho de exclusividad de la propiedad. Y es absoluta la propiedad. ¿Por qué es absoluta? El nombre ya les está dando una pauta. Es absoluta porque es el máximo señorío. No hay otro derecho real por encima o superior a él. Nosotros podemos hablar de la posesión, de la tenencia, de las servidumbres que todavía no vimos, de los derechos reales sobre cosa ajena. Podemos hablar de una infinidad de derechos reales, pero la propiedad es el máximo señorío jurídico que se tiene con respecto a una cosa. Nosotros, si tuviéramos que hacer una escala, yo les diría que el mayor, el mejor, el más amplio, el más completo, que reconoce el derecho es la propiedad. Y después de ahí tenemos la posesión, después tenemos la tenencia. Acuérdense que la tenencia es irrelevante para el derecho, que obviamente nosotros tenemos que saber qué es la tenencia porque para poder entender la posesión y para poder entender la propiedad. Después vamos a ver más adelante, en clases posteriores, que esta absolutez en este señorío, en este derecho de propiedad, no es tan así como el derecho lo plantea. Nosotros, como propietarios, vamos a tener ciertas restricciones o limitaciones, ¿sí? Yo por ahora les tiro esta punta, después lo vamos a ver bien en profundidad, que son las servidumbres. Es como la actualidad, ustedes son dueños de algo, pero hasta un cierto límite. Hay cosas que no se pueden hacer, ¿sí? O sea, construir una pared que no exceda determinada altura, no sé, las aguas residuales, tanto en el derecho romano como en el derecho actual, yo no puedo desviar las aguas de mi casa, las aguas servidas, a la calle por un caño. Para eso hay un sistema de cloacas, o sea, a mí el Estado me obliga a hacer determinadas cosas, que es por las relaciones de vecindad que tenemos con las demás personas. Si no, imagínense lo que sería. Eso genera disparidades, eso genera cosas complicadas. Bien, bueno, eso es el máximo, bueno, les estaba diciendo, es el máximo señorío, no reconoce el derecho otro por encima de él. Pero después vamos a ver que no era tan así, vamos a ver otras limitaciones. O por ejemplo, yo me endeudo y no le pago a los acreedores, no les pago a los acreedores, y bueno, llega un momento que me ejecutan el patrimonio. Y yo no puedo decir a la justicia, tanto en el derecho romano como en el derecho actual, yo no le puedo decir a la justicia, ay, yo soy el dueño, lo mío no se toca, sí se toca, porque hay un límite, ¿sí? Entonces ahí el derecho interviene y el derecho me va alineando para que yo no transgreda ciertas cuestiones jurídicas. Bueno, estos son los caracteres, es perpetua, es absoluta, es exclusiva. Estos son las características. Y acá también se derivan otras cuestiones. Ustedes van a encontrar en los libros el ius utendi, o el derecho de uso, de servirse de la cosa como a cada uno mejor le parezca. Eso es como regla general. Después esta regla va teniendo excepciones. El derecho, el ius utendi, y aparece el ius abutendi en contraposición. El ius abutendi, que se traduciría al castellano como el derecho de abuso, en realidad el derecho de abuso significa que yo, además de usar la cosa, hago lo que quiero con la cosa, incluso la puedo destruir.
porque si la cosa es mía, y yo la destruyo, por ejemplo, yo la destruyo, el derecho a mí no me castiga, ¿sí? Ahora, si yo destruyo, lesiono la cosa que es de un tercero, a mí sí el derecho me castiga. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las figuras delictivas. Profe, ¿podés Sí, repetir el último derecho? el jus abutendi. Abutendi, como Gracias. letra se escribe. Jus abutendi. ¿Querés que te repita qué significa? ¿O se entendió? Bueno, por favor. Bueno, el jus abutendi que se traduciría como un abuso, pero en realidad no es un abuso en el sentido actual de la palabra. Es un sentido, el derecho de hacer, el uso es servirse de la cosa, y el abuso es servirse de la cosa como a cada uno mejor le parezca, sin perjudicar a terceros, obviamente. Entonces, ¿yo por qué hago con la cosa lo que quiero? Porque soy el dueño, soy la dueña. Y a partir de que soy la dueña, yo hasta puedo en un grado máximo destruirla a la cosa. Si yo destruyo la cosa propia, a mí el derecho no me castiga, porque yo tengo el máximo señorío. Ahora, si yo destruyo lo que es de otro, el derecho sí me va a castigar. Eso lo vamos a ver cuando veamos las figuras delictivas, ¿no? Sobre el daño injustamente causado sobre cosa ajena. Les estaba diciendo que estábamos hablando del derecho de uso y abuso. Ahora hay un límite también acá, porque si nosotros estábamos hablando de que puede haber dos o más personas que son copropietarias o condóminas de una cosa, no, el derecho de abuso es limitado, o sea, no disponen de la cosa como quieran. Van a disponer de la cosa como quieren cuando hagan la partición de la cosa común, a través del actio familiae erciscundae, que eso en realidad lo van a ver cuando vean la unidad del derecho procesal. Es una acción que actio familiae erciscundae se llama. Es una acción que servía para pedir la partición de la cosa en común. Y acá entra en juego otra cuestión que yo no les dije. eh, yo no puedo obligar al otro a tener la cosa indivisa todo el tiempo que yo quiera, que a mí se me dé la gana, porque eso es injusto. Si una de las partes, somos tres, y una sola de las partes quiere la partición, el resto no se puede negar, aunque sea en mayoría. Entonces, ante la negativa de los coherederos, se acciona judicialmente, ¿sí? Bueno, esto es, y el derecho de abuso, les estaba diciendo, el derecho de abuso, ius autendi. El coheredero hasta que no termine, hasta que no haga la partición, no puede disponer de la cosa como si fuera el dueño del todo, porque perjudica al resto, y el resto puede accionar judicialmente para frenarlo, ¿sí? En la actualidad sería una medida cautelar en la justicia, ¿no? Si yo tengo la copropiedad, la coherencia con otro más, ese otro no puede vender, alquilar, hacer un montón de cosas. Porque yo en ese caso lo tengo que demandar judicialmente por disponer de algo que no es por entero de él. Hay una cuestión de, bueno, ustedes siempre todas las clases apoyan en la bibliografía, ¿no? Ustedes van a ver distintos modos de adquirir la propiedad, por el derecho de gentes o por el derecho civil, o modos originarios o derivados. Los nombres varían, pero es exactamente lo mismo. Los modos originarios quiere decir que se hace propietario por primera vez. En cambio, en los modos derivados quiere decir que hay un propietario anterior. La clasificación es larga, yo les voy a nombrar algunos, ¿no? Por ejemplo, la apropiación de las res nullius. Res nullius, parecido a nulo, ¿no? Nullius significa que la cosa no tiene un dueño anterior, no se le reconoce un dueño anterior. En realidad no es que se le reconozca, no es que no exista un dueño anterior. A veces podía ocurrir que sí, como también podía ocurrir que no fuera tan así. La res nullius podía ser, por ejemplo, las cosas que se apropiaran del enemigo en las guerras, en los combates, pero no en cualquier guerra o no en cualquier disputa que tenemos con otro, sino en las cosas que les pertenecen a aquellas personas que forman parte de los ejércitos, que pertenecen a los pueblos a los cuales Roma les declaró la guerra formalmente. Entonces se refiere a ellos, no se refiere a disputas por tierras que yo tenga con personas que vivan en el ámbito de la ciudad de Roma o zonas cercanas a Roma, ¿sí? A eso se refiere, no es que yo, aún estamos hablando de las épocas más primitivas, no quiere decir que yo iba y me peleaba con mi vecino y me llevaba las cosas, me hacía dueña de las cosas de él, se refiere a otra cosa. Y además otro de los requisitos que tienen que ser de las cosas del enemigo real, o sea, de un enemigo del pueblo, del Estado romano, es que las cosas yo las haya sacado de la esfera de poder del primer dueño, entre comillas,
y haberlas, ya tenerlas para sí, sin posibilidad de que el otro me las quite o las recupere, ¿sí? Yo acá les había marcado algo de Alfredo Di Pietro de los Institutos de Gallo, con respecto a las formas de apropiación del furtum, de las res nullius, ¿no? Claro, esto que yo les acabo de decir se llama ocupatio. ¿Qué dice Alfredo Di Pietro en los Institutos de Gallo? Dice, se trata de una forma de aprehensión con ánimo de apropiarse de ella, como dice Gaius en el Digesto. Bueno, no importa en qué, porque son 50 libros el Digesto, así que no importa, lo dicen en el Digesto. Aquello que no es de nadie es concedido por la razón natural al que lo ocupa. Los casos de ocupatio son, no solamente las cosas, o sea, por un lado las res nullius de las cosas del enemigo, pero hay otros casos de ocupatio. El ocupatio es la apropiación de las cosas que a lo mejor le pertenecían a otro o no tenían dueño. Y acá aparece otra cuestión, que es una clasificación con respecto a los animales. Los animales tenían importancia jurídica, no desde el punto de vista como lo entendemos actualmente, sino desde un punto de vista del derecho de propiedad, que es lo que estamos viendo. Los animales se dividían en distintas categorías, o los romanos los dividían entre los animales salvajes, domesticables y domésticos. Los animales salvajes son aquellos que no pueden convivir con los seres humanos, son las bestiae ferae, o bestias feroces, que serían los leones, vieron que los traían para combatir en el circo romano, o para combatir con los gladiadores. Esos animales es imposible que podamos ejercer un derecho de propiedad, cumplir una función X que estaba afectada para el Estado. Esos son los animales salvajes. Después estaban los animales domesticables. Los animales domesticables son aquellos que se caracterizan por vivir en su estado natural o salvaje. Sin embargo, pueden convivir con el ser humano, y el ser humano lo puede tener en su casa quiero decir, en su campo, en su corral, ¿sí? No le genera peligro a la persona. El problema radicaba, y la disputa jurídica o la cuestión jurídica que se planteaba era cuando el animal se escapaba. Cuando el animal se escapa, recobra su estado natural y su estado de libertad. ¿Qué pasa con los domesticables? Como la esencia del animal domesticable es el estado salvaje y el estado libre, esa es la esencia o la naturaleza, y lo excepcional es que el hombre lo tenga cautivo. Cuando se iba y recobraba el estado natural, ya volvía a ser de nuevo salvaje, y cualquiera se lo podía apropiar, cualquiera se podía ser dueño de ese animal, porque volvía al estado natural y nadie podía reclamar sobre él el derecho de propiedad, ¿sí? Otra de las disputas otra de las cuestiones que se plantearon es con respecto a la caza y a la pesca. A la caza principalmente, a ver, ¿qué pasaba con el tema de los animales y los cazadores? Si yo persigo un animal, ¿sí? Un animal salvaje, y lo hiero, el animal, vieron que cuando los hieren siguen corriendo, ¿no? En su desesperación o por el instinto de preservación siguen escapándose. Entonces, mientras el cazador persiga al animal herido y no lo pierda de vista, se lo puede apropiar, se puede hacer dueño de ese animal. Ahora, si lo perdió de vista y otro le gana de mano, o sea, dicho en términos criollos, otro se apropia de ese animal, ya se hace dueño. O sea que el anterior, el que lo hirió, no tiene derecho sobre el animal no tiene derecho sobre ese animal que hirió antes, en la medida que lo perdió de vista. Si no lo perdió de vista, la prioridad lo tiene el que lo hirió en el acto de la caza. Entonces, bueno, lo que yo les había dicho de la apropiación de las cosas del enemigo se llama ocupatio bélica. Bélica con doble L y B larga. Bueno, vamos a ver otras formas en que nos podíamos convertir en época romana en propietarios de las cosas. Estaban los casos de aluvión y abulsión. Fíjense que los casos de aluvión, nosotros ahora en la actualidad utilizamos a la palabra aluvión como algo que cae violentamente, viene abruptamente. Un aluvión desprendió, qué sé yo, de una montaña a tierra y vino el barro de aluvión. O las aguas cuando, los deshielos que vienen violentamente, o sea, el aluvión se relaciona con lo violento, con lo que viene intempestivamente. En el derecho romano no. El aluvión era un modo de apropiación cuando los ríos, los cursos de aguas naturales, de manera lenta e imperceptible,
iban aumentando la tierra en lo que era de nuestra propiedad, ¿sí? Acá no quedan comprendidos los estanques ni las lagunas, porque no son aguas en curso, son aguas, como dice Di Pietro, ¿no? Aguas tranquilas, aguas quietas, aguas estables. Esas aguas no me generan abulcio es la palabra, no me generan abulsión. Entonces no me puedo hacer dueño o dueña de todo lo que lenta e imperceptiblemente el río pone, generalmente la tierra, ¿no? Podría ser tierra, piedras. Entonces, la tierra que venía de otro lado, las piedras que venían de otro lado, el dueño de eso no podía decir, devolverme ese pedazo de tierra porque es mío. Ya se incorporaba por accesión, sería también un caso de accesión, terminaba siendo, ¿no? De la cosa accesoria a la cosa principal. Eso es el aluvión, aluvio. El aluvión, entonces, lo relacionamos con el intempestivo. En la actualidad, en el derecho romano era inverso. Ahora vuelvo al caso de abulcio, que no quiero, me parece que me confundí y dije abulsión antes. Es aluvión lo que vimos. Ahora vamos a ver el caso del abulcio. En la abulcio sí era violenta. Eran cuando los cursos de agua de manera violenta o algún fenómeno de la naturaleza, un huracán, no sé, pero generalmente pasaba con los cursos de agua, traía de forma rápida e incrustaba en mi territorio, en mi terreno, algo que traía de otros fondos, y esos fondos eran de otros propietarios. El propietario del fondo, que el agua, supongamos, le arrastraba todo a mi tierra, tenía derecho a reclamarla, y yo tengo derecho a devolvérsela. Hasta árboles, o sea, es lo que mencionan las fuentes, ¿no? Arrastraban árboles, y el dueño del árbol lo podía reclamar. Ahora, ¿qué pasaba? Si pasaba el tiempo y el árbol se adhería a la cosa principal, que era la tierra, el árbol no se puede arrancar para devolver, o las piedras, o no sé, supónganse que alguien le haya llevado la casa, o los materiales de construcción, o lo que fuera, y que quisiera recuperar porque tiene algún interés económico, o porque simplemente es el dueño, si la cosa no estaba incorporada a la tierra, no se podía arrancar de la tierra para dársela al dueño. La cosa era reclamable solamente cuando estaba suelta, no estaba adherida todavía. Así que bueno, esos son algunos de los ejemplos, ¿no? Antes de pasar a la traditio. A ver, aluvión. Dice, acá Di Pietro, se hace nuestro en virtud de un mismo derecho, ¿no? Se considera agregado por aluvión aquello que un río va añadiendo a nuestro campo de manera paulatina, que no podemos estimar la cantidad que va acrecentando en cada momento o en un momento determinado. Es por ello que vulgarmente se dice que se acrece por aluvión cuando el agregado es tan insensible que nuestros ojos no han podido percibirlo. Bueno, entonces acá establece requisitos. Primero se tiene que tratar de un río, tiene que haber un río para que ocurra esto. Que vaya arrastrando sustancias y que las vaya depositando en nuestra tierra, en nuestro terreno. Tiene que ser del curso superior al curso inferior, o sea que tiene que seguir la corriente natural del río. Arrastra las cosas o va depositando lentamente siguiendo su curso natural. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo hacer construcciones, desviaciones de aguas ni nada para que lenta e imperceptiblemente me vaya trayendo cosas de otro lado. Entonces, cursos de aguas naturales tienen que ser ríos, bueno, las aguas quietas o tranquilas no, aguas dormidas, como ríos estanques, que ya les había, como estanques o lagunas, que les había dicho que no. Bueno, aparece otro caso, hablando de las corrientes de agua, los cursos de los ríos, el alveus, con B corta, derelictus. El alveus derelictus es cuando un río, ¿vieron? Puede ocurrir. Un río tiene un lugar por donde pasa siempre, o durante años, décadas va pasando por un lugar, pero por alguna cuestión X de la naturaleza, no tiene que intervenir artificialmente la mano del hombre, por algún motivo en particular, el río abandona el curso y pasa por otro suelo. Los ríos son públicos, ¿sí? Los ríos son públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un río pasa por mi terreno, y de repente, dentro de 10 años desvió el curso y pasa por otro lado, yo no le puedo ir a reclamar al propietario del otro fondo, del otro terreno,
y decirle, voy a construir una represa y traer el agua de nuevo para mi fondo porque el río es mío. El río no es mío, el río es del Estado, es público. Lo público quiere decir que tiene acceso a un número indeterminado de personas. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? El río pasa por un nuevo lugar, ya no pasa por el lugar anterior. Se traza una línea imaginaria, supongamos que justo es una propiedad que es compartida, justo pasa por un límite. Si pasa por mi suelo, no queda ahí la cuestión, pero si ¿cómo es? El río justo está en el límite con el de otro propietario, se traza una línea imaginaria que corta por la mitad del río, longitudinalmente, no en el ancho, ¿no? Entonces, el derecho de propiedad, o sea, el derecho de propiedad, entre comillas, porque acuérdense que es del Estado, es público, si alguna persona quiere tomar agua, sacar para los animales, para uso personal o lo que sea, yo no se lo puedo prohibir como propietario, pero en cuanto al acceso como propietario, que es el primero que tiene el derecho, se traza esa línea longitudinal y entonces una parte del río es para el propietario de un fondo y la otra mitad le pertenece al otro. Eso es con respecto al albius derelictus o derelicta. Otro tema es el nacimiento de las islas en medio de un río. ¿Qué pasa? Las propiedades, o sea, los terrenos son privados, hasta ahí estamos de acuerdo. El río es público, pero si nace una isla o un islote en medio del río, eso no es público. Eso le pertenece en propiedad a los dueños colindantes a ese río, ¿sí? Entonces, en ese caso, es por partes iguales. Bueno, les puedo agregar de Abulcio. ¿Qué dice Di Pietro? En las institutas de Gallo, la fuerza del río arrastra violentamente fragmentos de tierra, árboles, de un fondo superior a un fondo inferior, y bueno, la regla es la violencia, ¿no? Sí, bueno, acá Di Pietro trata un tema que es la reivindicatio, que bueno, ahora lo vamos a ver. No es que el dueño, arrasó con todos los árboles y resulta que los árboles son frutales, supongamos que el árbol se puede recuperar, volver a plantar y no se seca, bueno, etc. Supongamos que el río arrastró árboles ajenos que son frutales, manzanares, por ejemplo, y me los trajo a mí. Y resulta que viene el propietario del otro fondo y dice, bueno, yo quiero recobrar mis manzanares. Yo le puedo decir que sí o que no. Si yo tengo una actitud ajustada al derecho y eso no está añadido las raíces a la tierra y ya el árbol tiene entidad propia, yo, o sea, corresponde por el derecho que se lo devuelva. Ahora, ¿qué pasa? Que si no se lo devuelvo, me hace juicio. O sea, se los traduzco así en criollo, ¿no? El propietario del árbol, mientras el árbol no esté adherida a la raíz al suelo, me ejerce una acción reivindicatoria. Ese va a ser uno de los temas centrales de esta unidad de derecho de propiedad, porque, o sea, ustedes pueden saber qué es la propiedad, de cómo se diferencia de la posesión, que es muy importante, o pueden saber cuáles son los modos de adquirir la propiedad, pero, a ver, ¿cómo defendemos la propiedad? Nosotros la semana pasada habíamos visto que la posesión se defiende por los interdictos del pretor, y la propiedad se defiende por la reivindicatio. La reivindicatio es un juicio reivindicatio, es un juicio que me hace el propietario de una cosa a mí porque me la está reclamando y quiere que se la devuelva. Entonces a mí la justicia me puede obligar a devolvérsela si no quiero. No es así tan livianamente, te devuelvo, no sé, las piedras, supongamos que tiene una mina y explota minerales y resulta que le arrastró parte de la mina y bueno, tiene derecho a que eso vuelva a su poder. A eso se está refiriendo, ¿no? Es bastante interesante esto, porque evidentemente o sea, todas estas cuestiones generaban conflictos y el derecho tiene que intervenir, si no, no hay otra posibilidad, si no volveríamos a la ley de la selva, donde uno le quita al otro o uno lo violenta al otro para tener algo. Y acá ya estamos hablando de una sociedad romana, varios siglos antes de Cristo, muy avanzada en materia jurídica, tanto que hasta hoy tenemos las influencias del derecho romano. Las edificaciones. Ojo con este tema porque las edificaciones, yo puedo construir, o sea, una casa, la edificación es todo lo que significa la construcción, con materiales de construcción, ¿no? Paredes, techos, todo eso. Que puede ser casita, puede ser edificio de varias, no importa, de varias plantas, no importa.
una edificación. Yo la edificación la puedo hacer en suelo propio o en suelo ajeno. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que está en suelo ajeno, cuando está en suelo ajeno, está adherido a lo principal y forma parte de lo principal. Y yo no soy, o sea, yo hice la construcción, pero yo no soy el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es otro. Entonces ahí entran de nuevo las normas de la buena y la mala fe. Yo no puedo ponerme a construir en un terreno de otro sabiendo que es de un tercero. Sí puedo probar si tuve buena fe, que estuve averiguando quién era el dueño, que me dijeron erróneamente, etcétera, etcétera. Que eso no tiene ya más dueño, supongamos que se murió, que nadie se hizo cargo, que no hay herederos, puede haber un sinfín de situaciones. Entonces, lo accesorio es la edificación y lo principal es el suelo. Yo no puedo por construir pretender hacerme dueña del suelo, porque la prioridad la tiene el propietario, no el constructor. El constructor no es dueño, el propietario sí, y el propietario es propietario de lo principal. La construcción, al ser accesoria, si yo pruebo mi buena fe, puedo pedirle al dueño la devolución de los gastos realizados, ¿sí? Ahora, si yo obré de mala fe, corro el riesgo de que mi reclamo no prospere. Que es algo totalmente lógico y viable. Es como ahora, alguien les toma un terreno, volvemos al tema del ejemplo de la semana pasada, alguien les toma un terreno y les construye. No. O sea, primero que es ilegal, pero supongamos que esta persona dice, no, yo averigüé que esto, que lo otro, supongamos, pagué los impuestos sobre de buena fe, hace, qué sé yo, 10 años que vivo acá, nunca nadie vino, me reclamó, nunca nada. Entonces nosotros podemos presumir la buena fe, que después hay que probarla en un litigio. No es que nosotros presumimos la buena fe y somos todos amigos y nos damos la mano. Entonces, supongamos que partimos de una base de la buena fe. Yo le digo a esa persona, no, yo soy la dueña del terreno, usted construyó en un suelo ajeno, le voy a resarcir, si quiero, no tengo la obligación, ahí está, tampoco en la actualidad hablo, ¿no? No tengo la obligación, le resarzo los daños. Y la otra persona me puede hacer juicio a mí, si yo no le quiero pagar los gastos de toda esa construcción. Entonces, me hace juicio y la justicia dirá, ahí, si obró de buena o de mala fe, se corresponde que yo le pague. O sea, ¿por qué les doy este ejemplo? Fíjense desde qué época del derecho romano viene esto, ¿no? La construcción en suelo ajeno y lo accesorio y lo principal. Bueno, un tema que les quería tocar era la traditio, la tradición. La tradición consiste en la entrega material de la cosa. Les voy a dar ejemplos muy simples. Ahora vamos a ver un ejemplo clásico de lo que es un modo derivado. O sea, lo derivado quiere decir que no es originario, no es alguien que se hace dueño por primera vez, sino una persona que, una persona es dueña, pero ya hubo dueños anteriores, ¿sí? O es mínimamente el segundo dueño. Hay una cadena de transmitentes. La tradición, la traditio o tradición consiste en la entrega material de la cosa. Es así de simple la definición. Se entrega la cosa. ¿Vieron? Ustedes van a un negocio y compran, no sé, un paquete de yerba, eso es una tradición. Pagan el precio, entregan la plata y les dan el paquete de yerba. Eso es un ejemplo muy simple de lo que es una traditio. Después nosotros vamos a ver que, o sea, van a ver ustedes en los libros, que hay varias clases de traditio. La que yo acabo de darles el ejemplo, la entrega material de la cosa, en el instante, en el acto entre un accipiencio tradens, o sea, entre un adquirente y un transmitente, sería una traditio brevi manu, ¿sí? Brevi manu, se denomina así. Y estaba después la traditio longa manu, y hay otra más que ahora se les voy a decir, la traditio longa manu, que es la traditio que se hacía a la distancia, o se llamaba traditio vacua. El ejemplo que les da los libros o las fuentes romanas es el del que se sube a un monte y le muestra al que va a comprar todas las extensiones de las fincas, todo el lago que tiene, o sea, eso es cuando son grandes extensiones y no se puede dar la cosa, es un inmueble también, ¿no? No se puede dar la cosa y entregarla en mano como si entregaría un paquete de yerba, como yo le transmito el caballo o un asno a una persona que lo está comprando. Entonces, como yo no puedo aplicar la traditio brevi manu, se aplica la traditio longa manu. La traditio a distancia se llama. O sea, yo le muestro las grandes extensiones desde un lugar alto y la persona está de acuerdo y me lo compra. Entonces me paga el precio y ahí se hace la entrega. Sería una entrega a la distancia, ¿no?
porque no se puede hacer materialmente como un mate, un termo, por decir algo. Y después estaba la traditio simbólica. Con la traditio simbólica se llamaba de esta manera, porque no se daba cada cosa en mano, no se daba cada cosa así, entregar como un paquete de hierro, un paquete de fideos, o entregar un caballo o un esclavo. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 200, 300 esclavos, yo puedo llevar a los 200 o 300 esclavos, pero yo no le puedo dar a la persona, toma un esclavo, toma otro, ay, el otro lo recibe, doy y entrego, doy y recibo, doy y recibo. Eso no se puede hacer, o sea, es materialmente difícil, complicado, no tiene sentido. Entonces yo llevo los 300 esclavos que tengo y le digo, estos son los 300 esclavos. Si lo hacemos por un instrumento privado, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero si lo hacemos por un instrumento privado, le entrego el papel que se hizo por escrito y esa persona acepta a los esclavos y se lleva ese papel que simboliza la compra de los esclavos. Si lo hacemos por un contrato de compraventa escrito, que no era lo habitual era lo oral. Después van a ver un ejemplo clásico en los libros, que son las entregas de las llaves de un almacén, ¿no? El almacén eran los establecimientos comerciales en donde había una gran cantidad de cosas. Todo lo que hay en un comercio, imagínense en esa época. Como ahora, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas. Entonces se llevaba a la persona al lugar y la entrega de las llaves del lugar significa que se hace dueño de todas las cosas que están allí. Esa es la tradición simbólica, la entrega de las llaves. Entonces, a partir de la entrega de las llaves, es dueño de, supongamos, no sé, si se dedican a vender herramientas o lo que fuera que vendieran, ¿no? O lo que fuera que compraban. Entonces, en ese caso, se hace dueño de todo eso. A eso se refiere la tradición. La tradición se sigue aplicando en la actualidad. Ustedes si compran una casa, van a hacer una tradición, se hace la titularidad de la transmisión, la titularidad de la transmisión del derecho de propiedad por escritura pública. Entonces, esa es la cadena de transmitentes. Y la cadena de transmitentes habilita el justo título y, por supuesto, la buena fe, ¿no? Si no hay buena fe es porque hubo algún vicio, por ejemplo, la violencia, la amenaza o algo. Pero acá partimos de la base que el justo título y buena fe, en la traditio. Vamos a ver el reivindicatio, esto es muy importante saberlo. ¿Cómo se defendía el derecho de propiedad? El derecho de propiedad se defendía a través de una actio. La palabra actio o acción significa iniciar una demanda judicial, ¿sí? La etapa in iure era la redacción de las fórmulas. Entonces se redactaba una fórmula que decía, bueno, yo vengo a reclamarle a Ticio la devolución del esclavo Estico, le vengo a reclamar la devolución del esclavo Estico porque se lo di en alquiler y me lo tenía que devolver en tal fecha, no me lo devolvió. O sea que se redactan una serie de circunstancias, ¿sí? Yo se los digo así en criollo para que se entienda. Una vez que se redacta todo ese reclamo a través de las partes de las fórmulas, ¿qué es lo que pretendo? Pido que se condene a la persona, que se la absuelva, si resulta que tenía derecho a tener el esclavo, etc. Cuando se cierra toda esa etapa de redacción de la fórmula, de qué es lo que reclamo, a quién, contra qué, todo eso, se abre la etapa in judicio. Se abre la etapa in judicio. ¿Qué significa esto? Significa que ya hay dos partes que están en conflicto, ¿sí? Entonces, al haber dos partes en conflictos, ¿quiénes son? Son el actor por un lado y el demandado por el otro. Actor se llama al que demanda, al accionante, al que reclama. Yo quiero que me devuelvas al esclavo Estico. Yo quiero que me devuelvas la yunta de bueyes que te presté para que cultives, terminaste de arar y no me lo devolviste, etc. Puede ser un sinfín de reclamos. Derecho de propiedad, soy el propietario y reclamo la devolución. Entonces, hay un actor y hay un demandado. Esos son los términos legales. La palabra actor se sigue usando en la actualidad. Si ustedes le alquilaron la casa a alguien y dejó de pagar el alquiler y les tomó la casa, ustedes se convierten en actores. En actores es el reclamante, es el que acciona en justicia. Porque el actio es el derecho de reclamar en justicia lo que nos es debido. Esa es la definición legal, ¿no? Técnica. Bien. Entonces, hay determinados requisitos para hacer la demanda del reclamo por la acción reivindicatoria o reivindicatio. Primero, la regla general que se aplicó desde el comienzo, después fue variando, la regla general que se aplicó desde el comienzo
es que para reclamar por la acción reivindicatoria se tiene que ser propietario. No hay posibilidad de que yo le reclame a alguien que, o sea, el poseedor en principio no podía reclamar. Después, con el paso del tiempo, se admitió que podían reclamar los fictoposesores, o sea, no cualquier poseedor, sino algunos en particular. El fictoposesor es aquella persona que está poseyendo el nombre de otro. Por ejemplo, si yo digo, tengo mi casa de veraneo en Grecia, y dejo una persona, no, Grecia no, porque ya salimos del ámbito romano, ya eso sería derecho internacional que no viene al caso. Bueno, supongamos que yo tengo dentro de la zona de Roma, de Italia, de la península itálica, una casa, y estoy a 100 kilómetros, 50 kilómetros. Entonces, yo digo, bueno, para que no me ocupen esa casa, para que no me la desmantelen, etcétera, etcétera, lo dejo viviendo a Sempronio. Sí, Sempronio vive durante todo el año y se va a las épocas de veraneo. Yo voy con mi familia. Ese es un fictoposesor. Yo dejo a alguien viviendo ahí, es el que me representa a mí. Es como si yo estuviera poseyendo esa casa. Pero no estoy, porque no puedo estar porque vivo lejos. Yo vivo en otro lado, en realidad. Entonces, esa persona llamada fictoposesor, o los fictiposesores, son las personas que pueden ejercer la acción reivindicatoria, pero esto se admitió posteriormente. Bien, entonces, primero, ¿quién se tiene que presentar? ¿Qué es el legitimado activo? Segundo, ¿qué es lo que se reclama? Yo tengo que reclamar algo y tengo que individualizar, especificar fehacientemente qué es lo que estoy reclamando, que es mío. A ver, en el digesto de Justiniano, que es una fuente jurídica, establece muy minuciosamente montones de ejemplos. El ejemplo que yo siempre les doy en la clase es el ejemplo del esclavo. O sea, yo no puedo decir, reclamo el esclavo Estico que tiene Sempronio, o que tiene Julio. A ver, el esclavo Estico lo tiene Julio, pero Julio tiene varios esclavos que se llaman Estico. Entonces, ¿cuál es el que reclamo? Ahí se me cae la demanda, ¿sí? Eso es un problema. La demanda no prospera. Segundo, yo tengo que identificar al esclavo no solamente con el nombre. Los esclavos, recuerden que son cosas, y al ser cosas, yo los tengo que identificar como se identificaría cualquier otro objeto. Yo tengo que, como dice Justiniano en el digesto, tengo que decir la edad aproximada del esclavo, porque encima la edad no era aproximada, no era real, la edad aproximada, si era un niño, si era un hombre mayor, si era adolescente, ¿sí? Si el esclavo era rubio, morocho, si era delgado, no era delgado, o sea, dar la mayor cantidad o marcas físicas que pudiera tener que demuestren fehacientemente de qué es ese estico que reclamo y no crear confusión con los otros esclavos esticos, ¿no? Porque estico encima era un nombre de esclavo. Ciudadano romano no se llamaba estico, solamente se podía llamar estico un esclavo. Entonces, si yo digo stichus o estico, puede haber un mismo dominus que tuviera varios esclavos del mismo nombre. Yo tengo que identificarlo, y se lo identifica no solamente por las características físicas de edad aproximada, sino también se lo identificaba por quién era la madre. ¿Se acuerdan que la madre nosotros habíamos dicho que es cierta, el pater no es cierto? Aunque supiéramos quién fuera el pater y aunque ese esclavo estico fuera igualito al pater, el pater al no poder celebrar las justas nupcias o el matrimonio, se sigue la condición de la madre. Entonces se identificaba a la esclava, que era la madre de ese esclavo. Y si este esclavo, supongamos, tuviera aptitudes o cualidades excepcionales que el resto no los tenían, por ejemplo, que fuera músico, o que fuera un artista plástico, o que fuera, porque no todos, ¿se acuerdan de las distintas etapas de la vida romana? No todos eran maltratados, relegados, castigados, apaleados. Hubo esclavos que estaban en otra situación. Entonces, si lo podemos identificar de modo que no queden dudas de quién es el esclavo o el objeto que yo estoy reclamando, entonces avanzamos en la etapa de la demanda. Entonces ya está identificado el reclamante, está identificado el demandado y está identificado el objeto. De ahí vamos a pasar a la otra parte. Se denomina traba de la litis. La traba de la litis es cuando queda el conflicto planteado desde el punto de vista jurídico. Antes de la traba de la litis, yo puedo arreglar con la otra parte, o sea, decirle, bueno, vos me reclamás el esclavo, me debías tanto, me diste una parte, completame la otra parte que me debes, y bueno, te llevas al esclavo. O sea, podemos hacer muchos acuerdos extrajudiciales. Acá cuando se llegó a la instancia que se hace la demanda,
el demandado niega, porque al demandado le avisa, mira, fulano te inició una demanda y te está reclamando el esclavo Sticus. Entonces, el demandado dice, no, no es cierto, yo el esclavo no se lo debo, el esclavo es mío. Pasamos a la traba de la litis. Ahí se traba el conflicto desde el punto de vista jurídico y la única forma de resolverlo es a través de una sentencia. Bien, ahí vamos a pasar a la prueba. ¿Cómo pruebo yo que el esclavo es mío? Se admitían, que eso también se va a ver en la bolilla, en la bolilla de procedimiento, pero se los adelanto, tanto el actor como el demandado podían presentar sus pruebas. Había instrumentos públicos e instrumentos privados. Supónganse, nosotros habíamos hecho, que no era lo habitual, era un contrato de compraventa, o habíamos hecho un contrato de compraventa por escrito con las firmas de las partes y testigos que firmaron, ya da plena fe de que el hecho existió. O sea, tantas personas no pueden estar inventando, mintiendo. Entonces, yo lo puedo mostrar a través de un instrumento, de un instrumento privado, suscripto por las partes y por testigos. Bien, esa es una forma. También existían los instrumentos privados, que eran los que se hacían, los instrumentos públicos, que eran los que hacían determinadas autoridades que representaban al Estado. Por ejemplo, los notarios, los llamados notarios o escribas en el foro, que daban fe, es lo más parecido a un escribano ahora. Por eso se llamaban escribas y deriva la palabra escribano. Daban fe de los actos que ellos veían y que alguna persona iba y decía, bueno, yo te traigo a mi comprador, somos comprador y vendedor, vendí, no sé, 200 kilos de trigo y quiero que este acto quede una constancia registral de esto. Entonces se hacía esto se llamaban instrumentos públicos. Bien, había otro medio de prueba que era la declaración jurada de que hacía el actor. En esa época se tenía por cierta la palabra del actor, aun cuando estuviera mintiendo. Se le daba mucha importancia a lo que él dijera. Se llamaba prueba confesional. Ese término de confesión se fue desvirtuando con el tiempo. Nosotros si pensamos la confesión, lo que significa la actualidad es reconocer culpa. Acá no es al revés. Es reconocer que, o decir que, fulano me tiene que restituir al esclavo porque se lo presté por un tiempo, me lo tenía que devolver y no me lo devolvió. Entonces, ahí es una declaración que se tiene por cierta. O sea, fíjense el peso de la palabra escrita. Bueno, así se presentaban un conjunto de pruebas, se reclaman del objeto que yo reclamo los frutos, no solamente la restitución del objeto, reclamo el fruto, porque si yo, supónganse, lo que reclamo en vez de ser un esclavo, es una esclava y la esclava tuvo partos, los hijos nacidos de esclava también son míos, como reclamante reivindicante, ¿no? Bueno, se reclaman los frutos. Y con el tema de los frutos vamos a volver al momento del dictado de la sentencia, porque si yo lo tengo al esclavo de mala fe, yo tengo al esclavo, puede ser un esclavo, puede ser cualquier cosa que devenga frutos, una casa que está alquilada, puede ser cualquier cosa, ¿no? Hay que ver si yo la cosa la tengo de buena o de mala fe. Entonces no tengo derecho a ningún fruto si obré de mala fe. Vuelvo al tema de la prueba. Entonces hay distintos medios de prueba, y a partir de esos distintos medios de prueba intervienen los oradores, parecido a la palabra orador que tenemos en la actualidad. El orator era aquella persona que hacía uso de la elocuencia, del buen hablar, eran las personas, no sé si ustedes vieron películas o documentales de Platón, por ejemplo, cómo se paraba en los lugares públicos, en las plazas, estaba rodeado de hombres, y él empezaba a filosofar, empezaba a explicar determinadas cuestiones, ciertos saberes que solamente ellos, un grupo selecto sabía. Entonces explicaban determinadas cosas para convencer al otro de que era así, de esa manera. Acá pasaba algo parecido. Eran personas que sabían hablar muy bien, que estaban adiestradas, estaban preparadas. Por eso se decía que el orador era el que utilizaba el arte de la elocuencia, con la finalidad de convencer al magistrado, que era el que dictaba la sentencia, de que a su cliente le asistía la razón. Algunos lo asimilan a la función de un abogado en la actualidad, o sea, hay un cliente, hay alguien que lo representa, que habla por él, para convencer al magistrado de que le asiste, tiene razón, tanto uno en reclamar y el orator del
del demandado que tiene razón en que permanezca el esclavo en su poder. Bien. En realidad no se los puede comparar con los abogados de la actualidad. ¿Y por qué? Porque el abogado es el conocedor de la ciencia jurídica, y acá estamos hablando de personas que no manejan la técnica jurídica, no saben de leyes, sino que utilizan el convencimiento a través de la palabra, utilizando las pruebas que se presentaron. Entonces decía, porque fulano, bueno, explicaba toda una secuencia, toda una lógica o una dialéctica, de por qué tiene razón su cliente. Por eso cuando se explica de la función del orátor en los libros, ¿no?, que hablan de las defensas romanas, decían que incluso la mentira los habilitaba, porque no tenían sanción por mentir y utilizaban hasta ese recurso de decir mentiras con tal de que su representado ganara el juicio. Bien. Pasada la etapa de los oradores, hacían lo que hoy llamamos los alegatos. Y en eso es muy parecido a la función del abogado en los juicios orales, ¿no? Hacemos alegatos sobre qué, sobre la acusación, sobre la defensa, sobre las pruebas que presentó uno, sobre las pruebas que presentó otro. Y obviamente que los alegatos van a ser diferentes porque son diferentes los intereses de las partes, ¿sí? Bueno, terminados los alegatos, o sea, acá estamos discutiendo cuestiones de hecho, no estamos discutiendo cuestiones de derecho. Es lo principal de un proceso civil, más que la cuestión jurídica servía de prueba, pero en el caso de que se planteara alguna cuestión de carácter jurídico, que se necesitara del conocimiento de la técnica jurídica, ahí sí intervenía alguna persona que tuviera el conocimiento de la técnica jurídica, pero no era la función del orador. Bien, cerrada esta etapa de discusión llamada alegatos, venía el dictado de la sentencia. El dictado de la sentencia no es condemno o absolvo, condenar o absolver, solamente. Ese era el resultado final de la sentencia. La sentencia tenía que evaluar primero si el reclamante era verdaderamente el propietario, y si lo probó, bárbaro, tenía derecho a reclamar. El demandado, ¿a título de qué tenía el demandado? Si tenía un justo título que lo habilite y buena fe. La buena fe. Segundo, si era un poseedor de mala fe, los frutos, desde el primer día en que empezó a poseer, le pertenecen al reclamante, al verdadero dueño de la cosa. Y tiene obligación de restituir. El que no tenía derecho de tener una cosa y la tenía por la sentencia, tiene obligación de restituir. Entonces, ¿qué pasa? Yo hay algo que no les dije que ahora viene a colación de lo que voy a decir a continuación, ¿no? Cuando se iniciaba un juicio, las partes, tanto el actor como el demandado, ofrecían garantías por las cuales se comprometían a llevar el litigio hasta el resultado final, que era la sentencia. Bien, ya estamos en la etapa de la sentencia. Se condena, se verificó que tuviera todas estas cuestiones que yo ya les estaba diciendo, se lo condena a restituir. Si se niega a restituirlo, pierde la caución. Si sigue negándose, o sea, pierde la caución y además se le cobra una multa. Es una denominación de demandado recalcitrante, del que habla Alfredo Di Pietro. El demandado recalcitrante es aquel que, pese a tener una sentencia condenatoria, se sigue negando, o sigue en una posición contraria a la justicia que dictaminó en su contra. Los frutos ya no si obró de mala fe, tiene que restituir todos los frutos. Si consumió los frutos, tienen que pagar un valor equivalente de los frutos al valor actual en ese momento, ¿sí? Y el objeto lo tiene que restituir en el mismo estado en que estaba cuando lo empezó a poseer. Ahí viene otro problema. A veces el objeto estaba y a veces no estaba. Si no estaba, tiene que pagar un valor equivalente, el mejor valor. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos las figuras delictivas. Pero se pagaba el mejor valor o el mayor valor que hubiese tenido la cosa durante el año. Ahora, ¿qué pasa? El objeto no puede estar deteriorado. Yo no puedo devolver un objeto porque le baja el valor, le disminuye el valor. Entonces hay dos posibilidades. La posibilidad es le tiene que pagar un resarcimiento, por el deterioro sufrido por la cosa. Cosa que el resarcimiento más el objeto deteriorado satisfagan
o retrotraigan a la fecha en cómo estaba el esclavo, si es un esclavo, si es un buey, al momento en que se lo apropió indebidamente. Y después, a partir de que hay una sentencia condenatoria, si yo el objeto lo devuelvo desmejorado, ahí entran en juego otras cuestiones, el dolo y la culpa. A ver, si yo, es el ejemplo que les doy siempre en clase, si yo al esclavo lo golpeo, se muere de hambre, lo hago pasar frío en el invierno, etc., un montón de cuestiones que lo deterioran físicamente, yo ahí tengo que responder por la ley Aquilia se escribe, ¿no? Pero se los traduzco de esta manera. Yo le tengo que pagar, quedan 10 minutos, yo le tengo que pagar al propietario de la cosa el mejor valor que tuvo, que tuvo la cosa. Yo le tengo que resarcir por esa lex Aquilia, que era lo que yo les decía, el mejor valor que hubiese tenido la cosa dentro del año. Porque ya la cosa no es mía, la cosa es ajena y lo dictaminó así la justicia, ¿sí? Bien. Eso es con respecto al dolo, al obrar doloso. En cuanto al obrar culposo, el obrar culposo, no sé, se rompió la madera del corral y se me escapó el buey, se me escaparon los animales. Y bueno, yo fui negligente, imprudente, inoperante, y por culpa mía se fueron. Entonces tengo que resarcir al propietario por un valor de mercado que tuvieran estos objetos. Porque yo no puedo decir, no, se me escapaba el esclavo, se me escapó, ¿sí? Obviamente que yo no voy a responder si obré de buena fe no voy a responder por caso fortuito, fuerza mayor. O sea, vino una peste, que eran muy comunes en esa época, y mataban gente. Si respondo si el esclavo yo lo dejé morirse de hambre, pero si el esclavo se fugó por negligencia, respondo. No respondo si el esclavo se murió por una enfermedad contagiosa, por ejemplo, o el esclavo se murió de tan anciano que era, ¿sí? Porque son cuestiones de la naturaleza que me son ajenas en la medida que haya habido buena fe. Así que bueno, esa es la cuestión de la reivindicatio, súper importante.